Ernesto Rufo Apel entró esposado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República un jueves por la tarde en Ensenada, y con ese momento se desplomaron 33 años de una sola palabra repetida hasta el agotamiento: democracia. El hombre que partió en dos la historia política de México, el símbolo más citado de que la alternancia era posible, el rostro que durante décadas funcionó como prueba viviente de que el sistema podía quebrarse desde adentro con honestidad y una papeleta. Ese hombre fue arrestado por presuntamente encabezar la red de contrabando de combustible más grande que este país ha detectado en toda su historia. Y si eso ya te parece demasiado para ser real, espera a escuchar lo que encontraron dentro de los trenes. Si quieres seguir viendo cómo se desmonta a los intocables de la política mexicana uno a uno, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en los próximos minutos es exactamente el tipo de información que ciertos intereses prefieren que nunca escuches completa. Pero para entender el tamaño real de lo que se hundió ese jueves en Ensenada, necesitas entender primero lo que había construido encima. Rufo Apel no era un político ordinario al que se puede arrestar sin que tiemble algo más que su carrera. Era una figura fundacional. Era la encarnación institucional de la idea de que México podía cambiar sin violencia, sin ruptura, desde las urnas y desde la legalidad. Esa imagen fue su escudo durante más de 3 décadas. Cada vez que un nombre o una sospecha lo rozaba, bastaba invocar el 3 de julio de 1989 para que el debate cambiara de dirección, para que el acusador quedara como el ingrato que ensucia a los héroes. Ese escudo ya no existe. Se cayó en un andén ferroviario de Ramos Arizpe, Coahuila, entre 33 carros tanque cargados de hidrocarburo que nadie en los papeles reconocía. Y desde ese andén hasta la Fiscalía en Ensenada, hay un camino de 12 meses de investigación, 4.238 operaciones documentadas, 80 cuentas bancarias y una aritmética tan brutal que no necesita ningún adorno para hablar por sí sola. Esto es lo que pasó. La historia que vas a escuchar tiene capas, muchas más de las que cualquier noticiero tuvo tiempo de contar el día de la detención. La mayoría de los medios que cubrieron el arresto se quedaron en la superficie, porque la superficie ya era suficientemente brutal para llenar 3 horas de programación. Pero debajo de la superficie hay ferrocarriles, hay aduanas que presuntamente fueron compradas, hay cuentas bancarias diseñadas para vaciarse solas, hay 4.238 operaciones de importación en apenas 6 meses, hay 15 millones de litros de combustible que cruzaron la frontera sin existir en ningún registro oficial, y hay 20 nombres más que en este momento duermen sabiendo que la carpeta está armada, que los peritajes están terminados y que el reloj ya corre. Suscríbete a esta plataforma si no quieres perderte el momento en que esos nombres salgan a la luz, porque cuando eso ocurra, esta historia va a cambiar de escala de una forma que muy pocos están anticipando. Hay que ir al principio de verdad, no al de los titulares. Julio de 2025, Ramos Arizpe, Coahuila. Un operativo conjunto que involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, a Protección Civil, a Pemex y a la Agencia Nacional de Aduanas, terminó con el aseguramiento de 33 ferrotanques. 33 carros de ferrocarril detenidos en una vía, llenos de hidrocarburo, con papeles en regla. Para cualquiera que pasara por ahí en ese momento, era una imagen sin significado aparente. Para los investigadores, fue la primera punta de un hilo que no dejaron de jalar durante 12 meses enteros. Porque cuando empezaron a revisar esos papeles, los números no cuadraban. Y cuando los números no cuadran de esa manera tan particular, tan descarada, tan aritméticamente imposible de justificar por error humano o descuido administrativo, alguien con experiencia en este tipo de investigaciones sabe exactamente lo que tiene frente a sus ojos. Empezaron a jalar el hilo. Y lo que salió al otro extremo tiene nombre propio: Ernesto Rufo Apel. Para entender cómo llegamos de 33 ferrotanques en Coahuila
a un exgobernador detenido en Baja California, necesitas entender el mecanismo central, porque el truco en el corazón de este esquema no era sofisticado. Era lo contrario de sofisticado. Era tan elemental, tan descaradamente elemental, que lo que asombra no es que funcionara, sino que funcionara durante meses sin que nadie lo detuviera. O sin que nadie con autoridad para detenerlo quisiera hacerlo. Las empresas vinculadas a la red compraban gasolina y diésel en refinerías de Texas de manera completamente legal. Compra formal, producto real, documentos reales, facturas en orden. Lo cargaban en carros tanque de ferrocarril y lo enviaban hacia México. Hasta la frontera todo era impecable. El problema comenzaba exactamente en el cruce. En 4 aduanas de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa. En esos puntos, según la investigación de la Fiscalía General de la República, las empresas presentaban pedimentos con volúmenes muy por debajo de la realidad. La fiscal Ernestina Godoy lo explicó con una precisión que no necesita traducción. Cada carro tanque de ferrocarril tiene capacidad para hasta 110,000 litros. La red declaraba alrededor de 10,000, 10% declarado, 90% fantasma, combustible que cruzaba la frontera en trenes visibles, a plena luz del día, con papeles firmados y sellados, y que oficialmente no existía. Eso, amigas y amigos, no es un descuido contable, ni un error de sistema. Eso es una arquitectura. Pero hay que detenerse aquí un momento, porque la pregunta que todo esto hace inevitable es la que más incomoda y la que menos se ha respondido en los medios. Un ferrotanque no se esconde en un bolsillo. Un carro de ferrocarril con 110,000 litros de hidrocarburo no cruza una aduana en silencio ni pasa inadvertido para un inspector que sepa hacer su trabajo. Declarar el 10% de la carga real en 162 vagones a lo largo de meses no es un error que se repita sin que alguien adentro del sistema lo facilite. La Fiscalía General de la República ya respondió esa pregunta con una claridad que pocos medios han reproducido con la contundencia que merece. Para que el mecanismo funcionara, la red contaba con la participación de agentes aduanales y de personal autorizado que facilitaba el ingreso sin revisión. Sin revisión. El 90% del combustible no se coló por un descuido operativo ni por una falla técnica del sistema de pesaje. Presuntamente pasó porque había gente dentro del sistema aduanero mexicano cuya función dentro de esta red era exactamente asegurarse de que ese combustible pasara sin que nadie mirara demasiado de cerca. Y eso convierte este caso en algo que va más allá de un empresario con trenes. Suscríbete a este espacio para seguir este hilo, porque lo que sigue afecta a instituciones enteras, no solo a un nombre. Y aquí está el primer golpe de hipocresía que este caso tiene guardado. Y hay que contarlo completo porque los medios lo rozaron sin detenerse. En septiembre de 2025, cuando su nombre apareció públicamente ligado a la empresa Ingemar, la compañía que él mismo fundó y de la que es señalado como socio mayoritario, Ernesto Rufo Apel, salió a los medios con una postura que sus seguidores reconocieron de inmediato, porque era la misma de siempre. Dijo que la información era falsa. Dijo que se trataba de una filtración de adversarios políticos. Dijo que ponía a disposición toda la documentación de la compañía, que esa documentación estaba avalada por la aduana, por el SAT y por la Secretaría de Energía. Dijo que jamás había sido citado por ninguna autoridad ministerial. Y remató con la frase que había usado durante décadas cada vez que alguien lo señalaba, la misma que usó cuando Felipe Calderón lo acusó en 2017 de haber entregado Baja California a los Arellano Félix. Estoy abierto a que revisen todo, a mí que me esculquen. Esa frase. La misma frase de siempre. Durante décadas funcionó como su declaración más poderosa de inocencia. Su postura de hombre sin secretos y sin miedo. 9 meses tuvieron que pasar para que alguien la tomara al pie de la letra con una investigación completa en la mano. Y lo que encontraron cuando por fin lo esculcaron
No cabía en ningún comunicado de prensa ni en ninguna conferencia de 20 minutos. Cabía en 162 trenes. Porque hay que entender qué encontraron exactamente y cómo lo encontraron, y aquí la historia se vuelve más densa de lo que los titulares dejaron ver. El combustible fantasma era solo el primer nivel del esquema. Debajo había una arquitectura financiera construida con un único propósito: hacer desaparecer el rastro del dinero antes de que cualquier investigador pudiera preguntar de dónde venía. Según el análisis de la Fiscalía General de la República, una empresa central recibía los ingresos generados por la venta del combustible no declarado y los canalizaba mediante transferencias internacionales hacia compañías en el extranjero, en un esquema que la propia Fiscalía calificó como indicios de triangulación de recursos. Las cifras que los investigadores detectaron en ese análisis financiero definen la escala real de lo que presuntamente estaba ocurriendo. Movimientos por más de 30.075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales. Y en paralelo, operaciones cambiarias superiores a 1.386 millones de dólares. 80 cuentas. 1.386 millones de dólares. Pero el dato que más habla de la naturaleza del esquema no es el total, sino el patrón que detectaron los peritos. En esas cuentas, los recursos entraban y salían casi de inmediato. Llegaban y desaparecían. Los saldos quedaban siempre en mínimos, prácticamente en cero. Cualquier analista financiero reconoce ese comportamiento al instante porque tiene nombre técnico: cuentas puente. Cuentas que existen exclusivamente para que el dinero las atraviese y deje de ser rastreable. Se usan por una sola razón: para dificultar la identificación del origen de los recursos y de quienes se benefician al final de la cadena. Como bien lo sabes, presuntamente no bastaba con no pagar impuestos sobre 15 millones de litros de combustible. Presuntamente había que borrar también el camino de vuelta. Y aquí está la pregunta que todavía no tiene respuesta pública oficial: ¿cómo llegaba ese combustible desde un ferrotanque hasta el surtidor de una gasolinera? Un ferrotanque no para en una gasolinera de carretera. Un carro de ferrocarril con 110.000 litros de hidrocarburo no se descarga en un callejón con cubetas. Necesita infraestructura específica, un lugar con el equipo técnico adecuado para trasvasar esa carga a otro vehículo de transporte terrestre. Ese lugar tiene nombre técnico en la industria: espuelas ferroviarias, ramales, desvíos de vía, puntos de descarga industrial. Una vez dentro del territorio nacional, según la reconstrucción que hizo la Fiscalía General de la República, el hidrocarburo viajaba en los ferrotanques hasta esas espuelas. Y ahí, sin contar con los permisos de la Comisión Reguladora de Energía, que la ley exige para ese tipo de operación, el producto era trasvasado a pipas y tractocamiones pertenecientes a 7 empresas distintas encargadas de la distribución posterior. El combustible llegaba principalmente a 3 estados: Coahuila, Durango y Zacatecas. Las autoridades localizaron decenas de carros tanquillo en Nuevo Laredo y en San Luis Potosí durante la primera acción operativa. Un golpe que le generó a la organización una afectación calculada en 32.808.000 pesos en esa sola intervención. Y los investigadores identificaron que comercializadoras vinculadas a la red ofrecían grandes volúmenes de combustible a grupos gasolineros y a líneas de transportistas del norte y noroeste del país. Presuntamente esto no terminaba en una bodega clandestina ni en un almacén sin salida. Terminaba en el mercado abierto. Combustible que nunca pagó impuestos compitiendo contra combustible que sí los pagó. Y eso tiene una cara que pocas veces se menciona en la cobertura de estos casos. Cada litro de gasolina vendido a precio reducido porque nunca pagó el impuesto especial sobre producción y servicios es un litro que destruye económicamente al distribuidor que sí lo pagó. No es solo evasión fiscal, es competencia desleal a escala industrial sostenida durante meses. ¿Y cuánto tiempo pudo haber estado funcionando esto antes de que nadie lo detuviera? La respuesta a esa pregunta
conecta con el segundo golpe de hipocresía de este caso. Y este es el que más incomoda porque involucra no a un empresario, sino a una institución del Estado. El propio Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, negó públicamente, en septiembre de 2025, que existiera una orden de aprehensión contra Ernesto Rufo Apel. La negó con claridad y sin matices ante los medios. 10 meses después, esa orden no solo existía, sino que fue ejecutada por elementos de su propia dependencia en Ensenada un jueves por la tarde. La misma secretaría que en septiembre dijo que no había orden, fue la que en julio la cumplimentó. Entonces la pregunta que hay que formular en voz alta es inevitable. ¿Qué encontraron en esos 10 meses que no tenían antes? ¿Qué cambia en una investigación para pasar de no existe ninguna orden a orden ejecutada por nuestros propios elementos? Porque algo ocurrió en ese intervalo. Algo que convirtió una negación pública del secretario de Seguridad en una detención ejecutada por sus propios hombres. Y la respuesta tiene que ver con 4.238 operaciones de importación documentadas en apenas 6 meses, con 162 carros tanque de ferrocarril, con 15.299.830 litros de combustible que nunca fueron declarados ante ninguna autoridad en ningún registro, 15 millones de litros moviéndose en trenes por 8 estados de la República, en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco. Y con papeles que en cada cruce decían 1/10 parte de lo que los tanques físicamente traían. Suscríbete a este espacio ahora, porque lo que sigue es exactamente la parte que la mayoría de los noticieros no tuvieron tiempo ni voluntad de desarrollar. Y ahora hay que hablar de algo que revela la dimensión real del esquema en su conjunto. Cuando los investigadores terminaron de cruzar los registros aduaneros, los estados de cuenta bancarios, los manifiestos ferroviarios y las declaraciones fiscales de las empresas implicadas, el cuadro que se formó no dejaba margen para la interpretación de descuido o error administrativo. 4 capas perfectamente diferenciadas. Primera capa: las empresas importadoras con sus pedimentos subdeclarados. Segunda capa: los agentes aduanales y el personal autorizado que presuntamente facilitaba el paso sin revisión real. Tercera capa: el transporte ferroviario con sus espuelas de descarga y la transferencia a vehículos terrestres sin permisos regulatorios. Cuarta capa: las empresas de distribución que llevaban el producto al mercado. 4 capas, cada una con su función específica, cada una con sus responsables identificados, y cada una dependiente de las otras para que el mecanismo no se cayera en ningún punto de la cadena. Eso no es un negocio improvisado, ni una oportunidad aprovechada en un momento de descuido institucional. Eso requiere planificación, relaciones, accesos y tiempo. Y entre las 25 órdenes de aprehensión que la Fiscalía obtuvo, no hay solamente empresarios y operadores logísticos. Hay servidores públicos del sistema aduanero mexicano, funcionarios, gente que cobraba su salario del erario público mientras presuntamente ayudaba a vaciarlo litro a litro en cada cruce fronterizo. 20 de esos nombres todavía no tienen cara pública, pero la carpeta ya está armada y el reloj ya corre para cada uno de ellos. Y ahora, el número que la fiscal Ernestina Godoy pronunció frente a los medios, con una precisión que no necesita ningún adorno. El daño estimado por evasión del impuesto especial sobre producción y servicios, en la primera fase documentada, asciende a 88.511.516 pesos. Sumado el IVA no pagado, 18.289.304 pesos. El perjuicio combinado por solo esos dos conceptos llega a 106.800.821 pesos. Pero eso es únicamente el fragmento correspondiente a la primera fase documentada. Cuando la investigación se amplió al periodo completo entre enero y julio de 2026, la estimación global del daño fiscal se disparó a más de 4.000 millones de pesos.
4.000 millones. En 6 meses. De un solo esquema. En un solo país. Y por eso la fiscal Ernestina Godoy la describió con exactamente estas palabras. La más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento en México. La más grande. Y cerró la conferencia con una frase dirigida directamente a los 20 implicados que todavía no han sido detenidos. Donde haya impunidad habrá investigación. Donde haya crimen habrá consecuencias. Esas palabras no estaban dirigidas a los periodistas en la sala. Estaban dirigidas a las personas que en este momento saben que su nombre está en esa carpeta. El hombre que durante décadas dijo, "A mí que me esculquen", fue finalmente esculcado con una investigación de 12 meses, 4 estados aduaneros, 8 estados de distribución y 4.238 operaciones rastreadas una a una. Y lo que encontraron no estaba en su pasado remoto, ni en las acusaciones que otros políticos habían lanzado en años anteriores, y nunca pudieron probar. Lo que encontraron estaba en los trenes. En 162 ferrotanques cruzando la frontera con 110.000 litros, declarando 10.000. En 80 cuentas bancarias vaciándose solas antes de que alguien pudiera fijarles un saldo. En más de 1.300 millones de dólares en operaciones cambiarias, saliendo del país hacia compañías que en los papeles no tenían dueño. Eso es lo que construyeron en 12 meses de investigación silenciosa. Y eso es lo que un juez federal va a evaluar ahora, sin que le importe lo que ocurrió el 3 de julio de 1989. Ya lo sabes, en este país, los escudos más sólidos no los rompe la prensa ni la narrativa política. Los rompe la aritmética. 10% declarado sobre 110.000 litros reales. Esa división lo dice absolutamente todo. 20 nombres más están en este momento esperando que alguien haga la misma operación con sus papeles y llegue al mismo resultado. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se compra la impunidad en este país, este espacio va a seguir señalándola caso por caso, nombre por nombre, tren por tren. Suscríbete ahora si no quieres perderte el próximo que se quede sin máscara. Porque viene, y cuando llegue, va a necesitar el mismo tiempo y la misma atención que este.